¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos ni Comas Informa. Hoy jueves 30 de junio del año 2022. Le agradezco a usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos. Como siempre le digo a usted, sea una sola persona o 1 millón de personas, siempre daremos nuestro punto de vista como lo sabemos hacer. Hoy, la sesión Cero Impunidad, avances de las investigaciones de lo que sucede con periodistas y con demás personas importantes que ha sucedido en el país, dan esta gran noticia como se va avanzando. Hoy empezamos con las noticias más importantes de la mañanera. Y sigue la mata dando. A estas alturas, opositores no dejan de recriminar la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya que se quejan de todo, de la demora en el equipaje, de los procesos de migración, algo que es normal en cualquier aeropuerto internacional del mundo. Sin embargo, nada tiene contento a la oposición, a lo cual el presidente López Obrador señaló que existe la posibilidad algunas demoras en los procesos mismos ya son atendidos por las dependencias. No obstante, precisó que el telón de fondo es la inconformidad de quienes no aceptan el que se haya construido el AIFA, ya que se sigue molestando y son ellos quienes se esmeran en exagerar las inconsistencias que pudiera tener el propio aeropuerto. Pero dentro de poco, AIFA va a ser el mejor aeropuerto de México. Escuchemos al presidente de México. Es una conjunción de varios factores. Desde luego, el telón de fondo es la inconformidad de quienes no aceptan el que se haya hecho el aeropuerto Felipe Ángeles. Les molestó muchísimo y se esmeran tanto en bloquear como en exagerar la nota. El aeropuerto de la Ciudad de México ha estado saturado en otras ocasiones y no tiene o no ha tenido la misma difusión que ahora. A esto hay que agregar el que se están dando cambios al interior del aeropuerto. Llegó la Secretaría de Marina, había contrabando, había introducción de droga, y esto seguramente no les pareció a los que tenían control de estas actividades. Agréguese que también las líneas aéreas no ayudan y otros asuntos, la saturación misma, porque para justificar el atraco que significaba el aeropuerto de Texcoco, prácticamente paralizaron el aeropuerto de Toluca y saturaron el aeropuerto de la Ciudad de México para justificar el que hacía falta la construcción del aeropuerto en Texcoco. Entonces, sí, hay un exceso de tráfico aéreo
que se está controlando y hay alguna resistencia de líneas a trasladarse al aeropuerto Felipe Ángeles. También quiero aclarar de que a nadie se le ha obligado a que se trasladen, porque esto es otra cosa también, ¿no? El aeropuerto inaugurado el 21 de marzo de este año, el AIFA, totaliza casi 84,000 pasajeros en cifras acumuladas, siendo la ruta AIFA a Cancún AIFA y la más demandada, con 10,555 pasajeros, o sea que ha sido de gran utilidad el hecho de ver un aeropuerto en funcionamiento como el AIFA. Pues a la oposición le encabrona, le encabrita, ya que su aeropuerto, mejor dicho, el hundimiento del famoso Texcoco que iba a ser, pues ya estaba concesionado, ya estaba vendido para los amigos de Peña y los más allegados, y el hecho de su cancelación pues es motivo de que se molesten, de que ataquen al actual gobierno de muchas maneras. Esa es la verdadera razón. O sea, no hay otra razón, simple y sencillamente se les cayó el negocio, y al caerse el negocio pues no les queda otra más que estar molesta y molesta y molesta, pero a nosotros como mexicanos, a usted como mexicano que no tenía vela en el entierro, ¿qué le interesa? Imagínese usted soportar un aeropuerto donde se iba a estar hundiendo toda la vida. ¿Cuánto dinero íbamos a gastar nosotros los mexicanos? Si en cambio tenemos un aeropuerto que nada más que ya con 10,555 pasajeros que van de AIFA a Cancún o de regreso. Y otra de las cosas importantes, se molestan y dicen que los procesos se demoran en el equipaje y en el paso de revisión de migración. Hágame usted el bendito favor, esos cuates, esos que hablan, esos que dicen, no son personas que nada más andan en las calles de México. Son personas que se la pasan viajando, que se la pasan de vacaciones. Digo, si han venido a Estados Unidos, la vez pasada que regresé la semana pasada, tardé como 45 minutos en la línea para cruzar migración en Estados Unidos. Digo, 45 minutos esperando en la línea para poder cruzar y pues pasar la revisión. Que no me vengan a decir que las cosas son fáciles en otros países. Es una forma de cómo ir revisando y que de una u otra manera se vaya entregando la documentación necesaria para saber quién está ingresando al país. Así es que no nos den ya a tole con el dedo, que ya no nos mientan estos cuates, que ya no se deje usted llevar. Ya nosotros los mexicanos estamos muy despiertos, gracias a Dios, y creo que vamos a ir mejorando, porque precisamente le agradezco, así sea una persona más que nos vea aquí en Sin Puntos ni Comas o con diferente canal de YouTube o alternativo o en Face, donde quiera, pero ya deje de seguir a esos que solamente mienten. Pasando a otra información. Al ser cuestionado sobre el relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente López Obrador señaló que no tiene un favorito para el relevo, pero destaca que tiene que ser igual que el ministro Arturo Saldívar, a quien calificó como un excelente elemento al hacer una buena labor, a pesar de que el Poder Judicial estaba muy echado a perder desde los principios, o más bien desde los propios jueces, ministros, por lo que el presidente dejó claro que no tiene preferencias si es hombre o mujer quien asuma el cargo, ahora que Arturo Saldívar está próximo a dejar el cargo el próximo 31 de diciembre. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador. Se perfila el relevo en la presidencia de la Suprema Corte. ¿Tiene usted favorito o favorita? No. Quisiera preguntarle si desde su punto de vista cree que debe presidir una mujer, qué características debe tener el ministro que va a relevar al ministro Saldívar desde su punto de vista. Gracias. Pues debe parecerse al ministro Saldívar, que ha hecho una buena labor a pesar
de que, con todo respeto, ese poder estaba y sigue estando muy echado a perder, desde jueces, magistrados, ministros. Así como hay jueces, lo comentaba yo, rectos, con integridad, valor, que a pesar de las amenazas aplican la ley. Así hay otros que todo es dinero, que protegen a delincuentes, tanto a delincuentes comunes y corrientes como a delincuentes de cuello blanco. Y eso pasa también con magistrados. Y bueno, sucedió hasta con un ministro que tuvo que renunciar. Pero sí ha ido mejorando bastante desde adentro, o sea, por ellos mismos, con autonomía, con independencia, el Poder Judicial. El ministro Saldívar es de primera, es una gente íntegra. Además, se conoce cuando una gente es honesta. Hagan un análisis de 100 políticos mexicanos de los tres poderes y revisen sus discursos de 10 años a la fecha o de 20 a la fecha en las hemerotecas. Y vean cuántas veces mencionan la palabra corrupción. Recordemos que Arturo Saldívar Lelo de la REA rechazó la ampliación de su mandato de 2 años. Además, aseguró que terminará sus labores el 31 de diciembre del 2022, como marca la Constitución, y para que él fue electo por los ministros. Por esa razón fue electo. Saldívar demostró su integridad personal, independencia, por supuesto, pues en varias ocasiones fue capaz de enfrentar y resistir más que nada las presiones del expresidente Felipe Calderón, a quien debía su nombramiento en la Suprema Corte. Y ahí está su actuación frente a los casos de la guardería ABC y Florence Cassés para, retratarlo. El próximo ministro calificó que su labor siempre ha estado al servicio, más bien el propio ministro, quise decir, calificó que su labor siempre ha estado al servicio de la justicia y con los mexicanos, quien llegó al cargo con el firme propósito de impartir justicia para todas y para todos los mexicanos. Es algo que nos hubiera gustado, a mí en lo particular, como mexicano me hubiera gustado que continuara 2 años más, pero él es también consciente, democrático, que quiere dejar
que otra persona siga adelante y él termine, aunque posiblemente tendrá otros cargos en el gobierno en el futuro, porque es una persona que es incorruptible, y ese tipo de personas necesitamos en México para seguir transformando, y debemos seguir apoyando a ellos que sí cuidan de México y no a aquellos que solamente friegan a los mexicanos. En otro tema de la mañanera, el presidente López Obrador señaló que la esencia de la estrategia del publicista Carlos Alarraqui es la misma que planteaba el propagandista de Hitler, Joseph Goebbels. Una mentira repetida muchas veces puede volverse en verdad. Eso luego de declarar sin fundamento alguno que el AIFA llegaban aviones cargados de venezolanos mismos no eran registrados en migración, a lo cual el saco de pus Javier Lozano le siguió la corriente al asegurar que esto se convertiría en terroristas para Estados Unidos y México. Y tras sus dichos de que Carlos Alarraqui es hitleriano, AMLO aclaró que es por el pensamiento que guarda este personaje. Esto luego de que la comunidad judía en México se molestara por su uso del término. Por ello pidió disculpas el presidente de México. Firmó el pronunciamiento, sí. Lo conozco desde hace 20 años. Lo conocí en casa de don Isaac Saba, que era mi amigo, y de muchos de la comunidad judía, que son mis amigos, y son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena. Pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar, afectar un movimiento de transformación, nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo. Y repito, su hitlerismo. Porque sí, no existe Hitler, y qué bueno, y no hay nadie comparable en la actualidad con Mussolini, ni con Franco, ni con Pinochet, ni con Stalin, pero ese pensamiento está ahí. Y miren, él mismo, ¿quién está junto a él? Roberto Madrazo. O sea, mi adversario de tiempo atrás. No lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea... Repítelo. ¿Comunicación? No lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea... Ya. Déjala hasta ahí. Pero es muy larga la historia. Y además, yo hasta llamaría a los jóvenes que busquen bibliografías.
La comunidad judía de México rechazó el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Pero no entendemos, por ejemplo, a Carlos Alarraqui, que usa que una mentira repetida muchas veces puede volverse en verdad. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo que le está diciendo Carlos Alarraqui a Madrazo. Digo, fue un madrazo para Morena, porque cada vez que decía una mentira, pues se convierte en verdad. Entonces, ya que, según ellos, toda la comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable, por decir hitleriano, por lo cual el presidente de México se disculpó por usar ese término. Pero los comentarios de los ineptos de Beatriz Pagués, Javier Lozano y Carlos Alarraqui pasaron desapercibidos. ¿Quién dijo algo? ¿Quién comentó algo? Pobrecitos. Es decir, que ellos son víctimas de ataques verbales. Por favor, señores y señoras, ellos dijeron que los ilegales sin documentos son un peligro para México y Estados Unidos, sin fundamentos. ¿Dónde están los ilegales? ¿Tienen 2, 3, 4, 5, 20, 100 ilegales que llegaron? Hágame usted el bendito favor de siempre hablar con mentiras y ya vamos a despertar mejor y no darnos nada más por vencidos al escuchar este tipo de personajes. Porque, según ellos, hace falta controles, un control mejor de inmigración. Son falsistas, son engañadores del pueblo de México. Es lo que son, mentirosos. Imagínese usted y recuerde que una mentira repetida muchas veces puede volverse en verdad y no debemos de caer en ese tipo de cosas. En otra gran noticia, ponga atención, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este año se terminará con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues ya se tiene con suficientes pruebas y elementos para determinar lo que ocurrió. A su vez aclaró que a estas alturas ya se sabe qué sucedió en Guerrero, pero faltan algunas cosas para completar la investigación y así darla a conocer al pueblo de México. Cabe recordar que el 18 de mayo pasado la Secretaría de Gobernación acusó al Poder Judicial de la Federación de obstaculizar el caso que lleve a la justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, pues 2 integrantes del grupo criminal Los Tilos fueron eximidos por un juez. Escuchemos al presidente de México. Bien, ya se tienen muchos elementos. Sin embargo, no queremos apresurarnos, queremos tener todos los elementos, todas las pruebas. ¿Se está cerca de la verdad? Sí, ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarla, porque acuérdense que es un proceso también judicial y se pueden tener pruebas, pero hay que certificar esas pruebas, hay que validarlas de acuerdo a procedimientos, pero ya tenemos mucho avance, que es una de las demandas incumplidas o de los compromisos que hice que no he podido cumplir.
pero sí alcanzará el tiempo para cumplir este compromiso. Sí. Este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa. Presidente, y en un segundo tema... Andrés Manuel López Obrador reiteró que el objetivo de la investigación es conocer los móviles de la desaparición, saber quiénes participaron, por qué se mintió y se difundió una versión falsa, y saber dónde están todos los jóvenes normalistas. El presidente ha dado a conocer que su gobierno ha enfrentado obstáculos muy difíciles, pero hay voluntad para llegar al fondo. A lo que no le gusta a los contrarios, a los adversarios. Por ello, Andrés Manuel López Obrador señala que si no hubiera ganado o no hubiese llegado él, ya se hubiera dado el carpetazo al caso. Ya se hubiera aguardado, se hubiera quedado en la historia lo que ellos dijeron, lo que ellos hicieron, lo que ellos nos mintieron, lo que ellos querían hacer, y sin saber los resultados verídicos. Así es que el presidente fue un compromiso desde el primer día de su mandato. Es más, desde su campaña prometió esclarecer este suceso, y creo que es muy importante porque los hechos hablan. Y el presidente cumple con su palabra, así es que este año se dará a conocer el inesperado capítulo, para cerrarlo, de los 43 de Ayotzinapa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te pido, te invito, te ruego que vayas a nuestro canal. No te cuesta nada, suscríbete. Danos la oportunidad de seguir avanzando, de llegar. Lo hacemos sin ninguna intención económica, lo hacemos porque creemos en México, creemos en poner nuestro granito de arena para que desde nuestras trincheras los que hacemos esto independientemente tengamos la oportunidad de llegar a ti y de desmentir este tipo de cosas y casos para que nosotros los mexicanos tengamos oportunidades diferentes. Muchas gracias. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias. Suscríbete, comparte y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.